Hoy vamos a hablar de cómo podríamos transformar la educación y lo vamos a hacer desde la experiencia de la Cecilia, de estos 29 años que decía Ignacio, y que de alguna manera marca un recorrido particular que no tiene por qué ser trasladable a todos los casos, pero que nos parece importante en estos momentos, incluso en momentos en que se está pensando fuertemente en elaborar nuevos planes educativos y demás, hacer nuestro aporte, ¿no? Entonces lo que vamos a contar está mezclado un poquito de nuestra percepción de cómo son los tiempos actuales, pero siempre mirándolo desde nuestra experiencia y proponiendo algunas cosas que podrían ser trasladables a la escuela del barrio, a la escuela convencional, ¿no? Tal vez algunos de ustedes son docentes, ¿sí? ¿Quieren levantar la mano los docentes? Ah, bueno, muchos, ¿eh? Bien. Nosotros estamos todavía tenemos, ¿no?, como bien se dice, una escuela del siglo XIX con maestros del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Yo creo que ya tenemos algunos maestros del siglo XXI, pero en general esto es así. La verdad es que la escuela fue pensada en una época en que estaba el sueño de la ilustración, de la modernidad, de la razón, y todo eso llevarlo a todo el mundo, a toda la gente. Ya se había inventado la imprenta y por lo tanto empezaba a haber también la posibilidad de compartir textos escritos. Viene la Revolución Francesa y le suma el deseo también legítimo de querer llevar sus ideales a otros países, a todo el mundo, universalizar estas cuestiones, que es el conocimiento y que son la libertad, igualdad, fraternidad, aunque todavía no se haya hecho. Sobre llovido mojado, la revolución industrial. Y entonces acá tenemos, fíjense ustedes, esta foto intenta mostrar el paralelo que hay entre las necesidades de las fábricas en ese momento, donde utilizaban incluso trabajo de niños, ¿no?, y que tenían que estar mucho tiempo parados, quietos, haciendo tareas rutinarias de muy poca creatividad, no tenían que hablar, no tenían que hacer nada, más que atender la máquina. Entonces la escuela de alguna manera reproducía estas necesidades del capitalismo naciente. Lo que ocurre es que seguimos prácticamente con la misma escuela, con muy pocas realmente diferencias, y sin embargo hemos ingresado ya a la cuarta revolución industrial. Hay países centrales como Alemania, Japón, Corea y otros que ya tienen una alta proporción de robótica, reemplazando el trabajo humano. Estamos ya con la web 4.0, ¿no?, que significa que, bueno, ya les voy a contar los cambios de paradigma que están ocurriendo. Vamos a hacerlo rapidito, ¿no es cierto?, pero simplemente para mostrar a dónde tiene que ir la educación de hoy. No solo cómo hacer el día a día de la escuela, que nos vamos a concentrar en eso, sino también quitar un poco esa sensación de que estamos obligados a seguir brindando determinados conocimientos como si no los tuviéramos en el celular. Entonces, estamos ante estos cambios de paradigma, ¿no?, que nos llevan de un mundo de tecnología industrial, un mundo donde la gente nacía y se moría en su pueblo, donde no había movimientos, y estamos llegando a un mundo global, a un mundo tecnológico, digital, de cambios grandes y veloces, que nos llevan a replantearnos incluso cómo va a ser nuestro futuro, ¿no?, porque ya se está hablando de que la robótica
va a reemplazar en los próximos, bueno, algunos dicen 4 años, hace unos años decían 2024, así que ahora pongamos que se mantenga esa fecha o que sean 10 años, pero se está hablando de que el 40% de la escasa mano de obra que hoy está ocupada va a ser reemplazada por robot. Los otros días escuchaba a un dirigente sindical de la Argentina hablando de la situación del país y que el país en realidad estaba preparado para un desarrollo industrial, que en todas las industrias, creo que era de esmata, de automotores, estaban entrando robots, todos los días estaban robotizando todas las tareas, ¿no? O sea, esta es una fuerte tendencia, pero no es solo una cuestión que va a llegar a las fábricas, es algo que va a estar y ya está en nuestra vida cotidiana. Estamos, sin darnos cuenta, compartiendo la vida con robots, con inteligencia artificial, o sea, con una cantidad de cuestiones que no nos damos cuenta. Comemos alimentos que están modificados genéticamente, que es otra cuestión, y cada vez las barreras entre lo físico, lo biológico, lo tecnológico es cada vez menor. El ministro Vélez, que acaba de asumir, no ministro, secretario ¿de qué? Ministro, Vélez es secretario de cuestiones estratégicas, algo así, de no sé cuánto estratégico. Vélez viene del PID y ha escrito un capítulo de un libro que se llama Robotlución, ¿no? La revolución de los robots. Es un documento extenso del BID donde habla de la economía, ¿no? El Banco de Integración y Desarrollo, ¿no? Donde habla de economía y habla de los robots, cómo se viene en América Latina y todos los cambios que esto va a tener, incluso en las legislaciones, ya que se trata de darle alguna entidad jurídica también a los robots. Por lo tanto, la vida nuestra va a estar compartida con máquinas. Yo creo que ya le hablamos, ¿no? Le hablamos a las computadoras, a veces nos enojamos, ¿no? Cuando no mandan. De hecho, hoy los robots ya no son simplemente máquinas como antes, que están programadas, que solo hacen determinadas cosas que nosotros les decimos, sino que están dotadas o están siendo cada vez más dotadas de inteligencia artificial. Dice Howard Gardner, bueno, los docentes sabrán, Howard Gardner es el creador de las inteligencias múltiples. Él dice algo así: el día que decidamos dejar que estas criaturas tecnológicas, ya le llama criaturas tecnológicas, asuman funciones jerárquicas, o sea, funciones que tienen mayor rango, digamos, que son decisivas, dice, o que simplemente les permitamos hacer cosas que nosotros no le hemos entregado por programación, o sea, producto de la inteligencia artificial, dice, ese día los humanos ya no seremos los que tendremos la supremacía, la especie que tendrá la supremacía en el planeta. Esto lo dice Howard Gardner, creador de las teorías de las inteligencias múltiples, ¿no? Y uno de los curadores de los TED a nivel internacional dice, antes teníamos neuronas, ahora somos neuronas. Es decir, cada uno de nosotros ahora es como si entregara todo su funcionamiento cerebral, y generalmente lo estamos haciendo a través de los celulares, lo entregamos a una gran red que combina todo esto con inteligencia artificial como un gran cerebro independiente y global y universal y demás. Bueno, todo esto es enigmático, en parte inquietante mayormente, ¿no? Y no puede ser ignorado en la educación, donde todavía estemos enseñando tablas de multiplicar o cuestionando el rendimiento de un alumno por su caligrafía. Esto realmente pertenece al siglo XIX, no tiene ninguna utilidad en estos momentos.
Vamos a volver sobre la implicancia que tiene esto en la educación, pero también esto va a traer y está trayendo, sobre todo montado sobre la tecnología. Es como que la tecnología va ocasionando modificaciones en lo social, como ya ha ocurrido anteriormente. Hoy mencionaba la imprenta. Imagínense la influencia de la imprenta, ¿no? La revolución industrial, la máquina de vapor, la electricidad después. Todo eso generó o posibilitó cambios también en las relaciones sociales. En estos momentos hay fenómenos de globalización donde tal vez no lo sentimos tanto en América, aunque ya hemos tenido la experiencia del Mercosur, pero se nota mucho más en otros países. Bueno, China está lanzando la ruta de la seda, ¿no? que es una globalización, uno puede decir imperial, pero de nuevo tipo, ¿no? Miro por ahí a nuestro profesor de historia para ver qué cara pone cuando digo estas cosas, pero bueno, espero, si vamos mal, haceme alguna señal. Esto nos obliga incluso a cuestiones, a cambios, a ampliación de ciertas capacidades que teníamos, que tenemos los humanos, pero que ahora tenemos que ampliarlo, ¿no? a un mundo tecnológico que se maneja de otra forma. A veces nos preguntamos, ¿no? Y esto, bueno, será un poco de ciencia ficción, pero a veces nos preguntamos si esta cantidad de niños y niñas que llegan hoy a las escuelas con diagnósticos que antes no existían, si es que antes no se hacían los diagnósticos o realmente tienen características diferentes que no necesariamente son malas, sino que son diferentes. Es decir, la falta de empatía de muchos niños y niñas no tendrá algo que ver también con una relación con aparatos tecnológicos que no se manejan con empatía. ¿Cuántas personas, cuántas familias llegan a una entrevista para inscribir a su niño o niña en nuestra escuela y traen un hermanito, hermanita menor, y a lo mejor esta UPA tiene 1 año, 2 años, y ya le entregan el celular para entretenerlo, ¿no? O entretenerla. Entonces, ¿será que influye? ¿Será que no? Son temas que creo que tenemos que poner en discusión, ¿no? Creo que con esto vienen cosas también interesantes, así como nosotros renunciamos a nuestra intimidad en las redes sociales. Creo que también se está generando otros fenómenos que tienden a que, parecería por un lado que nos masificamos, pero por otro lado, todos los días estamos haciendo elecciones, que serán elecciones guiadas por inteligencia artificial, ¿no? A través de la Big Data, pero bueno, ahí hay un problema y ahí hay una oportunidad, ¿no? De eso también vamos a hablar. Bueno, que nos vamos a quedar sin trabajo o sin empleo. Yo diría que muy probablemente sin empleos. Esto asusta porque se ve el rostro feroz del neoliberalismo detrás de eso y lo que sigue, que es el cuentapropismo, ¿no? Que es el fin de las conquistas laborales, etcétera, etcétera. Pero también hay que ver que aparecen nuevas economías sociales y creo que ahí está el trabajo nuestro de ayudar, de ser un poco ayudadores, iba a decir parteros de esa historia, como le gustaba decir a Carlitos Marx, ¿no? O sea, la historia se ofrece en varias direcciones, ¿no? Y una de ellas es la economía social a partir del desempleo, de que no hay más oferta de trabajo. Yo me vuelvo cuentapropista solo, individualmente, o me asocio con otros en proyectos, ¿no? Que tampoco tienen que ser ahora meramente de ganancia económica solamente al estilo capitalista, sino que son economías que lo que buscan es el buen vivir, ¿no? El vivir bien de las comunidades, de los pueblos originarios. Bueno, la prolongación de
de la vida, que es algo que ya está ocurriendo, ha generado, está generando, va a generar problemas, pero también a nivel, problemas digo porque hay que mantener más gente. La robótica también hace que haya enorme cantidad de población excluida y ese va a ser un problema serio, para lo cual se está pensando en legislaciones, en impuestos a las máquinas para poder pagar seguridad social. Es decir, todo esto aparece, como siempre, las crisis aparecen como algo que nos amenaza y también como algo que nos puede dar, en este caso, una asignación no universal por hijos, sino como se plantea en Europa hace años, tampoco por desempleo, sino una asignación universal por haber nacido en un mundo capitalista tomado, donde las cosas ya tienen dueño y donde, imagínense, si fuese un pajarito, no tendría la escritura de una rama para pararme, tendría que estar todo el tiempo volando como un colibrí, ¿no? Porque hoy en día nacemos en un mundo ocupado, y ni hablar de los medios económicos y de producción y demás. Entonces, se terminó la escuela de la modernidad y la revolución industrial. ¿Y ahora qué hacemos? La última renovación en educación profunda, seria, grande, fue la escuela nueva, principios del siglo pasado, ¿no? Ahí hay algunos de sus mentores. En estos momentos, en la crisis, digamos, de la educación, desde hace ya años, la escuela lleva casi 30 años, 29 años, abrimos en 1991 y ya veníamos gestando la escuela en 1990, así que junto con nosotros muchas otras personas, familias, sobre todo padres, madres, sobre todo en los inicios fueron familias que querían otra educación para sus hijos e hijas. Muchos de ellos lo que hacían, incluso esto se ha visto primero en Estados Unidos, en países centrales, era sacar a sus hijos e hijas de la escuela. O sea, desescolarizarlos, o sea, ahí creo que aparece homeschooling, o directamente cero educación, ni siquiera los educaban en casa, ¿no? Pero vivían en ambientes donde cuando ellos querían saber algo, en esa época tenían enciclopedia, hoy tendrían internet. Han surgido en los últimos años muchas experiencias, por ejemplo, para los más pequeños son prácticamente círculos de crianza, se juntan familias para criar juntos a sus pequeños y pequeñas, se lo hacen en sus propias casas, se van rotando, los van atendiendo ellos y un día, bueno, tienen que dar un paso adelante y deciden contratar una maestra y bueno, empiezan las formalidades y empiezan las dificultades también con la falta de legalidad para todo esto, ¿no? Hay, como nosotros, escuelas alternativas, podríamos llamarle, a este tipo de escuelas que están autorizadas. Nosotros empezamos en el año 91 con una sala de 4 y al año siguiente ya habíamos logrado la autorización del preescolar, o sea, la sala de 5 años, y así continuamos hasta tener hoy la escuela secundaria completa. Y otras no han logrado o no quieren la autorización. Hay grandes movimientos de educación popular, siguiendo muchos de ellos la tradición de Paulo Freire, que en América Latina pegó y fuerte y bien. Los bachilleratos populares van por esos lados y también tratando de resolver los fracasos escolares que se dan más en las poblaciones que están excluidas de esta especie de contrato social desigual en que vivimos, ¿no? Esto son un poco, quiero mostrarles que en el mundo, que en la Argentina y en el mundo, estos movimientos alternativos no son una cosa de 2 o 3, sino que es realmente un movimiento importante y que por lo tanto vale la pena ponerle atención y escuchar qué cosas tienen para aportar a la transformación educativa, ¿no? Esto es un mapeo que inició Rebo. Rebo fue una especie de red que
que se lanza luego de la película La educación prohibida en el año 2012, esto se lanza en el 2013, y se hacía un mapeo de todas las experiencias, nos íbamos sumando allí. Hoy este mapeo todavía existe, pero Rebo ya ha sido reemplazado por otras redes y formas asociativas, pero hay otras páginas como IDEN, donde también nuestra escuela aparece allí dentro del movimiento de Escuela Democrática desde el año, creo que 2000, estamos allí anotados. También la ley, bueno, con tantos educadores sabrán que en el 2006 la ley 26206 dice que la educación puede ser de gestión oficial, privada o de gestión social y cooperativa. Entonces abre la posibilidad de una nueva forma de manejar la educación que estaría destinada a las organizaciones sociales organizadas colectivamente. Y esto también ha ido tomando fuerza, aunque en los últimos años, con el último gobierno, esto quedó totalmente detenido y ahora estamos tratando de reflotarlo. Había una resolución del anterior gobierno enviada al Consejo Federal, ¿no? La resolución 33 y luego la 3300 del 2015, que quedó en suspenso, y bueno, allá vamos ahora. Ahí está el listado de todas las organizaciones. Por ejemplo, esto se hizo acá en Santa Fe. La Cecilia fue la sede de la primera mesa de trabajo de gestión social, fue la sede de la primera asamblea de Rebo de todo el país. O sea, la Cecilia en ese sentido es un referente indiscutido en el país, es una de las pocas, si no única, escuela realmente innovadora, alternativa, que está autorizada por el Estado, y eso es una rareza, y es algo también que honra a la provincia de Santa Fe y sus gobiernos sucesivos, aunque hayamos tenido que sacar esa autorización vía denuncia en Defensoría del Pueblo, pero al fin y al cabo ocurrió. Para eso están las instancias democráticas. No es algo malo ni para nosotros ni para ellos, ¿no? Yo se lo agradezco a todos los gobiernos que hubo, en 29 años hubo unos cuantos, ¿no? Bueno, también la red en Entre Ríos. Nosotros trabajamos activamente con todas las redes en formación, tenemos un trabajo de extensión muy grande, y nos sumamos a todas las redes que van surgiendo. Esto es Pedagogías Abiertas del Sur, esto apunta ya a el interior, digamos. Ahora estuvimos en Mar del Plata, Mar del Plata, Neuquén, y de ahí apuntando hacia el sur. Esto es algo que tiene un par de años, todavía es incipiente, pero bueno, ya va creciendo. Esto todavía no tiene logo, pero se llama así, se llama CAOS, ya pronto están haciendo su logo. CAOS significa Comunidades de Aprendizaje Organizadas Solidariamente, y son todas las organizaciones, o muchas de ellas, de CABA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Entre ellos está Proyecto Cero, que es el proyecto que actualmente lidera Germán Doin, que es el director de la educación prohibida. Así que es un proyecto nuevo que yo creo que va a tener alguna importante relevancia. Bueno, esto son encuentros anuales que se realizan en el país desde el año 2013 o 14 por ahí. Ya este año se hizo el 9º encuentro en Chapadmalal, donde pudimos asistir con alumnos y alumnas de nuestra escuela, y bueno, se realiza anualmente. También se realiza anualmente en Uruguay desde hace 4 años,
Nosotros también participamos allí, somos parte de la red de Uruguay. Las redes hoy están conectadas, o sea, todas estas redes regionales están conectadas nacionalmente y a su vez con las vecinas de los países vecinos. Y también está el encuentro de Nuestra América, que comienza en el año 2012 en Puerto Rico, luego de un IDEC, que es un encuentro internacional de escuelas democráticas. Se hace el primer encuentro de Nuestra América en Puerto Rico y luego de eso se sigue haciendo cada 2 años. Este año se hizo el quinto encuentro en Chile, en La Serena. Mi esposa dice que fuimos allá a poner la pólvora que después se incendió, porque estuvimos ahí en mayo y después empezaron todas las manifestaciones en Chile, ¿no? Así que bueno, la noticia es que esto se hace cada 2 años y en el año 2021 se va a hacer en Argentina. Y muy probablemente el encuentro de jóvenes de Nuestra América, o sea, el campamento de jóvenes, se haga en la Cecilia. Y los otros eventos se van a hacer una parte en Uruguay y otra en Argentina, tal vez en Buenos Aires o en otro lugar. Así que la cosa está movidita. No puedo menos que hacerle un homenaje a David Gibel, que es el fundador de un par de escuelas, de Sunday School y Park School, y además de haber participado en otras en Inglaterra, escuelas democráticas. Fue un fuerte impulsor. Él creó la página esa de Eden, que la pueden ver en internet, donde están las escuelas democráticas. Ha sido quien ha impulsado los IDEC, que son los encuentros internacionales de escuelas democráticas, incluyendo los EUDEC, que son los de Europa. A nosotros nos ha caído gente a visitar nuestra escuela, que nos ha encontrado a través de estas páginas, de estas redes, y que participan de estos encuentros en Europa. Son encuentros importantes. Incluso el EPEP último nuestro en Chapadmalal había 500 personas inscritas. Son eventos importantes. Bueno, David Gibel falleció hace poco, hace 15 días, un mes. Así que, bueno, nuestro reconocimiento. Y también desde el ámbito oficial, y ahora vamos al ámbito oficial, esto es Uruguay. Uruguay pertenece a la Red Global de Aprendizaje Profundo, Deep Learning. A lo mejor algunos de ustedes han escuchado a su mentor, que es Michael Fulham. Aquí en Escuela Abierta, en la provincia de Santa Fe, se mencionaba muchas veces a este autor. Bueno, él impulsa este programa que está en 9 países del mundo, entre ellos Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Dinamarca, Holanda, Finlandia, Australia, Uruguay, por supuesto, y Canadá, 9. O sea, países del primer mundo están llevando adelante esto con Uruguay. Ustedes recordarán que Uruguay fue pionero. Yo creo haber leído que fue el primer país del mundo en distribuir las notebook o netbook, ¿no? Así masivamente a todos los niños y niñas, y ya hace muchos años. Luego de eso lo hizo Argentina, pero Uruguay lo hizo antes. Es un plan que le llaman Plan Ceibal. Ceibal son siglas que tienen que ver con esto, con la conexión, ¿no? Sería como conectar igualdad en Argentina, ¿no? Bueno, fíjense ustedes, esto es Fulham, ¿no? Esto es Plan Ceibal, esto es Deep Learning, pero es Fulham, un pedagogo destacadísimo en el mundo. ¿Y qué dice? Les voy a decir antes lo que dice en un reportaje. Dice, ¿qué tal el currículo
de Uruguay. No, dice, el currículo de Uruguay no tiene ninguna utilidad práctica en el mundo de hoy. Dice, entonces hay que cambiarlo. No vale la pena, déjelo. Lo que hay que cambiar es la forma de enseñar. Entonces, ¿qué pasa? Distribuyen computadoras y ponen esto a reemplazar los contenidos. ¿Qué son esto? ¿Qué es esto? Ustedes que son docentes saben que estos son competencias. Estos no son contenidos. Esto se aplica a cualquier cosa. Los contenidos los tienen los chicos y las chicas en los celulares. Entonces, formación del carácter, pensamiento crítico, colaboración, creatividad, comunicación, ciudadanía global. 6C. Son las 6C de Michael Fuller. Competencias. Y los contenidos, bueno, los que precises. Pero necesitas utilizar estas competencias para que tenga éxito, que pueda funcionar en el mundo de hoy. Y luego está la creencia fundada tal vez de que la tecnología de por sí se maneja sola. ¿Quién le induce esta creencia? Bueno, me voy a adelantar un poco a algo que iba a decir después, pero ustedes recordarán a Sugata, o como se pronuncia, Mitra, un hindú que se ganó $1 millón en un programa de Medio Oriente, no sé si era de Qatar. ¿Se acuerdan? Él fue y hizo un agujero, The Hole in the Wall se llamaba, ¿no? El proyecto, The Hole, el agujero, perdón mi pronunciación. Un agujero en la pared. Se fue a un lugar de Nueva Delhi, a una villa, digamos, pero bueno, no es una villa allí, pero un lugar así. Hizo un agujero en una pared, metió una pantalla, sería táctil, pero creo que tenía unos botones al costado. No le explicó a nadie cómo funcionaba, estaba conectada a internet, se fue y unos días después vino y todos los pibes del barrio y las pibas la manejaban y navegaban por internet, ¿no? Entonces, bueno, esto lo hizo en el año 1999, ya hace mucho, y después de eso consiguió algún dinero, no sé si ahí consiguió el $1 millón, y hizo una investigación más seria por el año 2000, 2002 creo, y bueno, hoy es un gran personaje que marca una nueva forma de encarar esto de los aprendizajes y la tecnología. Como que la tecnología, el solo hecho, cuando Plan Ceibal entrega las notebooks, las entrega también con esta consigna, como, bueno, lo ponían en términos sociales, decían, el derecho que tienen todos los niños y niñas a tener las herramientas tecnológicas que tienen otros de otros estratos sociales, económicos. O sea, a ver, ¿qué se critica de Conectar Igualdad? Dice, no, bueno, mandan las computadoras pero nadie sabe manejarlas. Ajá, y cuando ustedes le compran un celular a su hijo, tampoco. Nadie sabe manejarlo. Pero aprenden, porque la misma tecnología hoy está hecha para que ellos la puedan aprender. Entonces hay por lo menos esa presunción, a ver, los investigadores dirán si es correcta o no es correcta, pero está esa idea, que la tecnología por sí sola vale, pero necesitamos herramientas. Esto voy a tratar de no calificar, pero esto es el programa educativo del anterior gobierno nacional. Miren, solamente por empezar, bueno, el diseño pretende copiar de alguna manera el deep learning y todo eso. Yo nunca vi nada de todo esto. Los otros días un profesor me dijo que en una escuela de Laguna Paiva se entregaron 2 robots. El Plan Ceibal incluye kits robóticos para todas las escuelas rurales del Uruguay. Bueno, esto es nada más que, pero ni siquiera lo he visto impreso. Tenemos una escuela autorizada hace 28 años, que está autorizada. Tenemos relación con el Ministerio de Educación, nunca nos llegó nada de esto.
Así que esto para mí es un dibujo simplemente, ¿no? Pero fíjense que intenta de todos modos reproducir esta cuestión de ir por el lado de las competencias y ya no de los conocimientos. Incluso ese dibujito Escuela Red es una buena idea que no se hizo, que es de conectar escuelas. Nosotros, por ejemplo, alumnos y alumnas de nuestra escuela están conectados con estos encuentros internacionales, se han conectado con escuelas de Perú, con una escuela de Cusco, por ejemplo, y hacen charlas, hacen videoconferencias. Bueno, esto apuntaba ahí, ¿no? Todo esto termina aquí, que la mitad de los alumnos y alumnas de las escuelas secundarias no terminan la escuela secundaria en tiempo y forma. O sea que esto en Argentina, en Santa Fe, este es el mapa del país de los que terminan en tiempo y forma. Fíjense que el promedio del país es 67, o sea que en promedio del país el 40% no termina en tiempo y forma. En la provincia de Santa Fe está más o menos en lo que habíamos, en 58%, es un 42% que no termina en tiempo y forma. Esto es de hace unos años, un par de años tal vez. Pero hablaba hoy con una maestra y me dice, hoy seguramente ha empeorado. Dice, yo veo que mi hijo, que yo terminaron 2 de todos los que habían empezado con él, los demás no están más. Esto es algo que preocupa enormemente a los gobiernos, y muchos gobiernos intentan resolverlo simplemente aprobando a los chicos y a las chicas y nada más. Siguen con lo mismo y bajan las expectativas, y los supervisores van por las escuelas y le dicen voy a aprobarlo, voy a aprobarlo, voy a aprobar, para que no se vayan. Porque cuando hay mucha repitencia, los chicos ya empiezan a ser mayores, los sectores más desfavorecidos necesitan trabajar y terminan abandonando la escuela. Entonces, la pregunta que yo me hacía, ¿no?, cuando pensaba esto para compartirlo con ustedes, es si la prioridad es cambiar la educación o cambiar la escuela, que no es lo mismo. Porque si yo me pongo en lo que vimos antes, ¿no?, de los cambios tecnológicos y demás, puedo pensar perfectamente que los conocimientos que hoy se dan en las escuelas se hagan en forma virtual. De hecho, hay plataformas virtuales del ejército, del gobierno para el personal de las embajadas, para aquellos que viajan y no tienen residencia fija. Hay programas de educación virtual. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Yo, a pesar de tener una escuela alternativa, todavía creo que la escuela que conocemos, creo que hay que mantenerla, que tiene sentido, que cumple una infinidad de otras funciones sociales. A ver, se vacunan los chicos, estén de acuerdo o no con las vacunas, bueno, pero se atiende la salud, se detecta un chico enfermo, se detecta un chico, una chica que ha sufrido violencia familiar o que llega todas las mañanas mareado porque no ha desayunado, bueno, cantidad de cosas que quienes están en las escuelas saben que la escuela atiende. La escuela es el lugar natural hoy donde se juntan chicos, chicas, jóvenes. ¿Dónde los juntaríamos? ¿Dónde se reunirían? Ellos necesitan y ellas necesitan reunirse, conversar, discutir el mundo que les estamos entregando y planificar el mundo donde van a vivir, donde están viviendo y donde van a vivir. Entonces, si algún día vamos a terminar con las escuelas, deberemos crear o se crearán en su lugar lugares de encuentro donde las nuevas generaciones puedan discutir el mundo de hoy y el mundo del mañana. Entonces, hemos pensado en esto. Vamos a decir que nuestra escuela hoy ya no es una escuela alternativa, es una escuela de transición entre la vieja escuela y la escuela del futuro que no tenemos idea cómo será.
Entonces vamos a quitarle un poco, ¿no? Todo ese rimbombante nombre de escuela alternativa, y vamos a decir que vamos a hacer lo que podamos para transitar este tiempo que no es el pasado y que no es el futuro, y que lo vamos a tener que ir caminando. Y si no lo hacemos, si no hacemos algo pensando en la educación del futuro, el programa nacional ese que les mostré, que no quiero calificar, se llama Escuelas del Futuro, o también tiene otro nombre que es Argentina Enseña y Aprende, pero una denominación es Escuelas del Futuro. Entonces, mientras esperamos las escuelas del futuro, hoy la mitad de los jóvenes y las jóvenes no terminan la escuela secundaria en tiempo y forma. Entonces, tenemos que cambiar la escuela, y ahí nos encontramos con que nosotros, nosotras, todavía añoramos, pensamos en términos de la vieja escuela. Todos nosotras y nosotros hemos sido educados en la vieja escuela, y la mayoría, cuando profundizamos, me dicen: bueno, tan mal no fue porque estoy acá. Creo que tenemos que revisar ese pensamiento. Creo que tenemos que revisarlo, porque si no, no vamos a cambiar nada. Si no, vamos a... ¿Vieron? Este florero lo saco del living, lo llevo a la cocina, el otro me traigo de acá, lo pongo allá. Cambiar de lugar las cosas, pero vamos a dejar todo lo mismo. Yo diría, algunos pasos. No digo el lunes, porque el lunes creo que no hay clase en ninguna escuela, pero el 2 de marzo de 2020, cuando volvamos a las escuelas, si somos maestros, somos directivos, tratemos de mirar la escuela como un lugar que no conocemos y veamos si es vivible, veamos si es un lindo lugar, si es un lugar donde me dan ganas de ir todos los días. No solo a mí, sino también a los alumnos y alumnas. Hoy teníamos, y esta semana hemos tenido conversaciones con nuestros alumnos, y hablábamos de la motivación, y eso que nuestra escuela es diferente, a veces también carecen de la motivación. Veamos si nuestra escuela enamoraría a alguien a ir, decir: oh, yo quiero ir ahí. Y hagamos algo, pongamos una planta, no sé, ¿no? Es decir, hagamos algo, no porque no podemos hacer lo mayúsculo, no hacemos nada. Y vayamos donde podamos, y generalmente allí en los lugares periféricos donde hay más problemas, vayamos a la comunidad a preguntarle qué harían ellos. ¿Qué harían? Pero honestamente preguntémosle, no como maestros, directivos, como si fuéramos del barrio. Preguntémosle qué harían. Ustedes escuchan a sus hijos, hijas, ¿qué dicen ellos? ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Qué creen ustedes que ellos necesitan? ¿No? O sea, construir desde abajo. Un tema central, porque lo anterior es algo personal, ustedes llegan con otra onda y todo lo que tienen que hacer es ponerle otra onda. Esto el gobierno, los gobiernos, basta de una currícula única, uniforme para todo el país y todo el mundo. Es imposible no fracasar, que alguien no fracase. Es imposible. Se hace con la mejor intención, porque dicen, si nosotros diferenciamos y ponemos una currícula en Jujuy y otra en Buenos Aires, generamos diferencias en los aprendizajes y luego en los trabajos a los que pueden acceder, bla, 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 bla. La consecuencia de esas buenas intenciones es que la mitad no termina la escuela. Entonces, las buenas intenciones, guárdenlas, pero aplíquenlas de otra manera, porque esto no está funcionando. No es que me gusta o no me gusta la currícula única, no está funcionando,
y está expulsando a los alumnos y alumnas de las escuelas secundarias porque confunden igualdad con equidad. Y es una confusión grave. Entonces, lo que genera que en Jujuy tengan menos oportunidades o peores oportunidades laborales, económicas y demás, es la injusticia social, es el capitalismo, es bla, bla, bla. Pero no es que lo vamos a resolver con la currícula única. Con la currícula única estamos dejando fuera de la escuela a los sectores que justamente son los más desfavorecidos. Trayectos personalizados. Quienes son docentes en la provincia de Santa Fe habrán escuchado esta expresión en escuela abierta. Ahora, trayectos personalizados, dice, ustedes recórranlo como quieran, pero tienen que llegar al mismo lugar. Otra vez sopa. ¿Entienden? ¿Lo han visto en la escuela abierta? Entonces, trayectos personalizados para nosotros es otra cosa, ya les vamos a mostrar. La UNESCO dice, hay que dar vuelta la ecuación. Nosotros enseñamos para que aprendan. No, ellos van a aprender y nosotros les vamos a enseñar. Pero sin aprendizaje no hay enseñanza posible. Inténtenlo con la butaca en que están sentados, enséñenle algo y vean antes de retirarse de acá si la butaca aprendió. Si no está la capacidad del aprendizaje como un motor intrínseco a la persona, nadie le puede enseñar nada. Entonces, primero el aprendizaje. Pero ¿qué pasa? Que la currícula única, otra vez, tengo que aprender lo que vos me decís que yo tengo que aprender. Por eso les decía, consulten a la comunidad, pregúntenle a la comunidad. En San Marcos Sierra, un hombre me decía hace muchísimos años, mi hijo no sabe poner no sé cómo se llama, el apero del caballo. Ahí era vital saber ensillar el caballo. Ustedes dirán, no, bueno, pero eso son pavadas. Sí, bueno, pero es lo que necesitaba esa gente. Ustedes dirán, bueno, pero entonces los ricos siguen siendo más ricos. Eso, hagan la revolución social. No vayan por menos. Si quieren cambiar las condiciones sociales, hagan una revolución social. Y la educación acompañará, gustosamente. Pero no nos engañemos de que porque le enseñemos álgebra a los chicos en La Quiaca, esos chicos van a llegar a los estándares económicos de los porteños. No, salvo alguna excepción que generen para exhibirla. Bueno, competencias en vez de contenido ya lo vimos, y Sugata Mitra, ¿no? También. Lo de Sugata Mitra es muy interesante porque él dice, para hacer esto, ¿no? Que son los aprendizajes autoorganizados, que no son autodidactas, son aprendizajes que se hacen colectivamente. Dice, necesitan un propósito, necesitan un grupo y necesitan internet. Y nadie que guíe. Fuera todos de aquí. Nadie dirigiendo, nadie evaluando, nadie diciendo si el resultado es correcto. No hay más resultados correctos. Se terminaron los resultados incorrectos. ¿Entienden? ¿Saben algo de física cuántica? No hay más resultados incorrectos. Es decir, cada cosa que descubrimos que es A, resulta que también es B. Estamos en ese mundo y a una velocidad pasmosa. Esto no quiere decir que no haya certezas. Hay certezas. Y las mismas certezas son inciertas. ¿O no? Es así. Otro día lo hablamos más profundamente. Entonces, ¿cómo sintetizamos el propósito de la escuela para decir, bueno, ¿qué hacemos en esta escuela? Viene una familia, inscribe a su hijo y ¿qué le decimos? No, mire, no hay ni verdad ni mentira, todo, bueno, le decimos, vamos a ayudar a su hijo, a su hija, a conocerse a sí mismo y descubrir por sí mismo cuáles son sus intereses y capacidades.
De un plumazo, hago un paréntesis, de un plumazo hemos terminado con la idea de discapacidad y solo existe la capacidad, porque ellos van a descubrir aquello de lo que son capaces. ¿Cuál es la necesidad de descubrir y hacer toda una lista de las cosas que no me salen? ¿Cuál es la necesidad? Nuevamente, la currícula única, la idea de que todos tenemos que llegar al mismo lugar. Cuando sacamos eso y nos reconocemos iguales pero diferentes, ¿no? Iguales en derechos, pero con nuestras particularidades, incluso con nuestros deseos, entonces los ayudamos a conocerse a sí mismos, descubrir sus intereses, sus capacidades, desarrollarlos. Ahí tenemos que intervenir. ¿Qué necesitas? ¿Con qué te ayudo? ¿Necesitas algo más? Generamos cosas, buscamos a alguien, ¿no? Ahí está el trabajo institucional, docente, pero no guiando y diciendo a dónde tienen que llegar, sino ayudando. Y con el preguntón, preguntando, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Y de dónde? Y ahí, ¿no? Y todo esto, viendo si lo pueden ellos integrar en un proyecto vital para cuando salgan de la escuela, decir yo voy a hacer tal cosa, voy a estudiar tal cosa, voy a trabajar, voy a crear, voy a vivir de tal manera. Y todo esto, lógicamente, en un proyecto donde está lleno de gente con uno, por lo tanto tiene que tener ese ingrediente, ¿no? Integrado solidariamente y en el tiempo que le toca vivir, no en el pasado de los abuelos ni en un futuro que no sé cómo será. Entonces, si esto lo leemos atentamente, este es el proyecto, esto es lo que ofrecemos, ¿no? Después, si nos sale mejor o peor, pero esto es lo que ofrecemos. No es tampoco quedarnos de brazos cruzados, pero sí es poner el motor, el timón que lo ponga el niño, la niña, el joven, la joven. Y las familias pueden discutir con sus hijos todo eso en su casa y también pueden ir a la escuela a discutirlo con nosotros. Para hacerlo, para poder hacer todo esto, tenemos que vaciar la escuela. Tenemos que desmantelar toda una estructura que en su tiempo fue fantástica y yo la disfruté de niño, pero que hoy, y discúlpenme, no quiero ofender con esto a los docentes, pero hoy es ridículo. Las escuelas son ridículas. Los actos escolares son patéticos, vergonzosos, humillantes, etcétera, etcétera. Y lo digo con todo respeto porque yo disfruté de esa escuela de niño donde el saber estaba en el pizarrón, en la tiza. Pero no es así hoy. Y a mí me maravillaba ir a la escuela, encontrarme con otros niños, jugar en los recreos y escribir en el pizarrón o pedirle a la maestra borrar el pizarrón, gran honor, borrar el pizarrón, levantar la banderita en el pupitre de la maestra. Bueno, genial, se acabó. Se terminó. Todo eso, nostalgia. Entonces, desescolarizar. La última palabra dice Kaizen. Los japoneses, el toyotismo y todo, o sea, la filosofía japonesa de calidad total, incluye el Kaizen. Dice, una de las cosas que dice el Kaizen, que son muchas, dice, si lo que usted hace hoy no lo hubiera hecho siempre así, usted es la directora, usted es la maestra de una escuela, y todos los días va y hace la misma cosa, todos los años va y hace lo que hizo el año anterior. Si no lo hubiera hecho así, lo harían. Si no hubieran ustedes mismos participado de esos patéticos actos escolares, los harían. Se vestirían de negrito vendiendo empanadas.
En los años 70 había un fuerte movimiento liberador. Cuando hoy citaba Paulo Freire, literatura como pedagogía del oprimido, está en el top 100 en las universidades de Estados Unidos. Acá tenemos un bibliotecólogo, después ¿dónde está Robert? Confirmame ese dato después. Pero así lo he leído. Dice, está Paulo Freire, pedagogía del oprimido, en las universidades de Estados Unidos, está dentro de los top 100 más leídos, digamos, más. Y nosotros, ¿qué hacemos? Pedagogía del oprimido. Tomar conciencia cada uno de nosotros de nuestra condición de oprimido. Aunque tengan empleo, aunque tengan un lindo sueldo, todos los días van, ojalá con ganas. Pero en una ciudad administrativa como la nuestra, la mayoría son empleados públicos y van con unas caras tristes, ni tristes, ni cara. Pero yo me he dedicado concienzudamente a recorrer, cuando he tenido que salir de la ciudad temprano, a la hora que están esperando los colectivos, incluso en alguna época, en mis 20 y algo, mis 20 años, les sacaba fotos. He hecho dibujos de toda esta línea de gente entrando a una fábrica, ¿no? Tremendo. Mi primer trabajo fue una fábrica. Horrible tener trabajo. Parece hoy sacarse la lotería. Por Dios. Trabajo esclavo. Trabajo no vocacional. Claro, al que tiene un trabajo vocacional, feliz, se levanta todas las mañanas y dice, uy, tengo que seguir con eso que estaba haciendo, ¿no? Pero ¿y los demás? Horrible. Tenemos que hacer la revolución social. Así que cuando me vengan con la currícula, esto, lo otro, vayan, hagan la revolución social, después vuelven y seguimos hablando de la currícula. Dale. Desescolarizar. Sacamos todo lo que nos sirve. ¿Y esto para qué lo hacemos? ¿Y esto para qué lo hacemos? ¿Y esto para qué lo hacemos? ¿Qué sé yo? Siempre lo hacía así. La vieja que estaba antes lo hacía así. Ella lo dejó. Se jubiló y nos dejó eso. ¿No? Es así. Les dejan el cuadernito, ahora no sé qué les dejan, pero les dejan el cuadernito que decía, estaban todos los días del año y decía, buenos días señorita, en blanco para poner el nombre de la maestra. ¿No? Hoy es un día de sol, en blanco, para poner ahí, ¿no? Y después todos los trabajitos, día por día, año tras año. La maestra siempre tenía primer grado, siempre tenía tercer grado y tenía siempre ese cuaderno. Cuando se jubilaba, la maestra que se jubilaba se lo dio a mi hermana que la iba a ocupar ese puesto y le dijo, acá tenés todo. ¿No? Una creatividad tremenda. Bueno, pero convengamos que antiguamente los tiempos tampoco cambiaban a la velocidad de hoy. Convengamos que esa maestra tal vez cumplió su función, porque transmitió de una manera concienzuda, ¿no? con mucho esmero y rigor, los conocimientos de su época, qué es lo que creía que tenía que hacer y es todo lo que se podía hacer. Pero hoy eso nos hace reír. Entonces, fuera con eso. Ustedes dirán, bueno, yo les propongo, vamos a poner contacto con la naturaleza. Y capaz que van a una escuela que sea un cuadradito así. ¿Vieron que hoy les dije lleven una planta? Lleven una planta. Es decir, traten de gestionar para salir a una plaza. Conocí gente de una escuela de Ecuador que no tenía edificio. Ahora conocimos en Chapadmalal una escuela que no tiene edificio. Y van con los padres y todo y dan clases en lugares públicos, en las costas, claro, divino, en el mar. Bueno, hagan algo. No tienen un parque precioso como la Cecilia. Bueno, hagan algo. El contacto con la naturaleza es fundamental.
Hay cantidad de bibliografía hoy diciendo esto, ¿no? Para los niños y las niñas es fundamental. Necesitamos en las escuelas, además de bibliotecas y otras cosas, necesitamos lugares para estar tranquilos. Cuando un chico está jodiendo, ofrézcanle estar tranquilo. Cuando ustedes están jodidos, no buscan un lugar donde estar tranquilos y tranquilas. Entonces también ofrezcámosle, tengamos la opción y van a ver cuántos problemas se resuelven. Y además estar tranquilo es un valor en sí. El silencio, la paz, es un valor. Salva vidas, en el sentido estricto de salvar las vidas, pero además en el sentido existencial. El ocio, el no estar ocupado en el negocio, lo que niega el ocio, es algo que nos permite ver otras posibilidades. Y bueno, por supuesto también tenemos que tener tecnología, wifi, todo eso también. Pero, como dice Sugata Mitra, no un ordenador, dice él, por persona, no. Uno solo con una pantalla grande y trabajen grupalmente. Esto, para mí, esto de Sugata Mitra me parece interesantísimo. No individuos con su pantallita, sino grupos con una gran pantalla operándola todos juntos. No, ponele acá, no, busca allá, y creando colectivamente. Hay un librito que ha salido hace poco traducido al español de Jiddu Krishnamurti, cuyas escuelas nosotros seguimos con interés, que dice escuelas sin temor. Esto parece una tontería, pero están muertos de miedo en las escuelas. Si no están muertos de miedo es porque ya se acostumbraron y se ríen y ya ironizan y dicen, ¿qué me importa? Pero si no, las escuelas se maneja con miedo. ¿Y cuál es el objeto amenazante? El examen, la nota, la repitencia, la sanción, ¿no? Entonces tenemos que sacar todo eso. Cuando sacamos la currícula única, sacamos todo. Sacamos los exámenes, se acabó. No hay más nada que examinar. ¿Qué se creen? ¿Qué se creen? Que me van a examinar. ¿Por qué tienen que examinarme? Yo vengo acá, hago todo lo que puedo y me vuelvo. Y estoy así 5 años de la secundaria, porque la secundaria es obligatoria. No me dan a elegir. Vengo obligado todos los días y encima ustedes, digo, educadores, quieren decirme si valgo o no valgo, si sirvo o no sirvo. No es justo, no es humano, viola los derechos humanos, el respeto. Entonces no examinamos a nadie, lo ayudamos a realizar sus intereses, sus proyectos de vida, y lo hacemos con todo el esfuerzo del mundo. Y en todo caso, si no hemos puesto suficiente esfuerzo, los bochados somos nosotros. Los que no hicimos las cosas bien y nos merecemos una mala nota, somos nosotros. Pero en una escuela, no sé dónde, en Entre Ríos, era algo, una jornada sobre evaluación. Y me invitan a hablar ahí. Obviamente no dije nada sobre evaluación y ya me estaba yendo. Entre medio de los aplausos alguien dice, profesor, ¿podría decir algo sobre evaluación? Porque era de eso el tema. Y le digo, sí, con mucho gusto. Y le digo, mire, si un docente y un alumno hacen todo lo que puedan, se esfuerzan durante todo el día, esa noche ambos duermen tranquilos. Y es todo lo que se puede hacer.
Cualquier otra cosa es un deseo, que se puede cumplir o no. ¿Entienden? Siempre estamos pensando que todos tienen que aprender matemáticas. Yo me pregunto si todos estamos pensando en que todos juguemos a la pelota como Messi.